Series de videojuegos, películas de videojuegos, adaptaciones de videojuegos. Como ya saben, está muy de moda adaptar videojuegos al lenguaje cinematográfico. Y esto por lo general nos dejaba cosas muy extrañas. ¡Oh, no, marico! Pero bueno, los años pasan, los jueguitos cada vez se ponen más de moda y cada vez hay más series y películas gracias a las plataformas de streaming. Eso hizo que las cosas empiecen a mejorar, o bueno, más o menos. Pero antes de hablar de eso tenemos que saber qué es una adaptación, ¿no? Y bueno, como su nombre lo indica, una adaptación es una versión de algo. Puede ser un libro, un cómic, un videojuego, etc. A otro medio o no necesariamente. Vamos a poner de ejemplo a Spider-Man, el hombre que araña. Abuela, ¿qué pasa? ¡Soy putazo! Es el ejemplo de una adaptación, ya que como todos sabemos, este superhéroe no nació en el cine, nació en los cómics. Y bueno, fue adaptado y cambiando algunas cosas. Como ya sabemos, hay adaptaciones buenas y malas, y este último ejemplo tal vez no sea una adaptación tan buena. Cosas como el lanzatelarañas de Peter o la personalidad del personaje cuando se pone el traje son ejemplos de algunas diferencias con el material de origen. ¿Esto hace que la peli sea mala? No, para nada. Spider-Man de Tobey Maguire es un peliculón. A pesar de no ser una adaptación 100% fiel. Porque bueno, eso es una adaptación. Y si querés ver lo mismo, andate a ver el producto original, flaco. Sus necesidades no son problema mío. A lo que quiero llegar con esto es que no es lo mismo adaptar un cómic que un videojuego. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan difícil adaptar un videojuego al cine o a la televisión? Hay casos y casos. Claramente no es lo mismo adaptar The Last of Us que hacerse una película del Minecraft, ¿no? ¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegeta 777. Joder, esto sí es cine. Que de hecho ya está en producción, ya que algunos juegos son más cinematográficos que otros y utilizan este último lenguaje, pero lo difícil es representar la parte jugable, o sea la interactividad, porque un videojuego, además de representar su mensaje de manera cinematográfica, lo hace a través de su jugabilidad. Pongamos de ejemplo a Sekiro. Es un juego que va del esfuerzo y de la autosuperación. Su mensaje está claramente representado en su jugabilidad, porque bueno... El juego quiere que te levantes una vez muerto para que lo sigas intentando. Es una conexión directa con el jugador, el vínculo que hace que este juego tenga un mensaje claro. Pero si esto se adapta a una película sería diferente, ya que ese mensaje se lo dan al espectador con su guión y su lenguaje cinematográfico. Por lo que no habría una conexión tan directa con el espectador o jugador, o bueno, ya me entendieron. Un perfecto ejemplo de adaptación es justamente The Last of Us. Hablé un poco de ella en este video que, bueno, ahí tiré todo mi veneno porque, como ya saben, la serie no es que me parezca mala, sino que es una adaptación en toda regla, en el sentido de que es igual al puto juego, por Dios. Misma historia, mismos planos, mismo mensaje, mismo todo. Y es que este es uno de mis problemas con estas adaptaciones. Como ya saben, en el videojuego de The Last of Us quieren que nos encariñemos con los personajes porque bueno, el mensaje de este es encontrar algo por lo que luchar. Entonces cuando llega un momento de odio como el de Joel rescatando a Ellie al final del juego, este hace que nos pongamos como locos, la verdad. Bueno, esa fue mi reacción. En cambio, en la serie se nos representa el mensaje de la misma manera, pero sacándolo jugable. Un ejemplo es en el capítulo de Bill, que en el juego era casi igual con un final diferente, claramente. Pero bueno, Joel al leer la carta se da cuenta que tiene que encontrar algo por lo que luchar. Y el problema para mí de este producto es, ¿para qué me hacen una serie entera si me van a contar exactamente lo mismo que en el videojuego? Muchos en el video de The Last of Us me dijeron que era para llegar a más público. Y esto es verdad. Pero ¿realmente hay una diferencia en ver un recopilatorio de cinemáticas en YouTube y ver la serie? ¿Cuál es más accesible? ¿Pagar una suscripción a HBO o verse la serie que hizo Juan Harman? Amigo, tienes un bisturí, yo tengo una escopeta. Convénceme de no mentira. Igualmente tengo que admitir que The Last of Us no es una mala serie, tiene unos estándares de calidad altísimos. Buenos actores, buenos directores, buenos guionistas, pero claramente no es tan difícil adaptarla. Y encima tenían un material de origen buenísimo. Es como Juego de Tronos. Es alta serie, pero con ese material de origen es muy difícil hacer algo malo con ese presupuesto. Cosa que bueno, cuando llegaron las últimas temporadas se notó, digamos. Yo lo que hubiera hecho es contar una historia dentro de este universo, apartando ya The Last of Us de Ellie y Joel, porque ya
me tienen re podrido con la historia del primer juego, cuéntenme algo nuevo. En el cine tenemos cosas medias raras como Uncharted, otra adaptación de un videojuego de Sony, también de Naughty Dog. A mí no me desagradó, tal vez me parece un poco polémico que Tom Holland sea Nathan Drake, pero bueno, la verdad es que la peli cumple a lo que vamos a ver. Tiros. Encontré gente criticándole el guión. El guión, dígame, para ustedes la trilogía de Nathan Drake tenía un buen guión. Es un guión simple el de los primeros 3 juegos, no necesita más. Pero volvemos a lo mismo, intentan contar la misma historia que en el videojuego y no lo logran hacer mejor que en el material de origen. Acá es incluso más difícil, es como hacer una peli de Red Dead 2. ¿Cómo condensás 40 horas de juego en una película de 2 horas, no? Sí, parece que quieren hacer una peli. Bueno, el rompeolas de Jack Black lo viene pidiendo. Sería muy difícil, tendrían que hacer algo como Breaking Bad, o sea, una serie. Ya que un personaje como Arthur Morgan es alguien como Walter White, necesita mucho tiempo. Pero igualmente, no soy partidario de que hagan una serie. Ya está el juego que parece una película. No quiero ver la misma historia en forma de serie, por favor. Por suerte hay una serie que entendió esto a la perfección. Y la verdad que no le tenía nada de fe, ¿eh? Y sí, hablo de Arcane. Y obviamente no es lo mismo adaptar LOL a una serie. Digamos que acá tienen una libertad creativa grandísima, ya que agarran un videojuego de mierda como el LOL y lo transforman en algo que nada que ver con el gameplay del mismo. Y esto sí me pareció muchísimo más arriesgado. No, ya está. Perdimos la teamfight. No, verga. Cuando vi la serie pensé que iba a ser malísima, pero tengo que admitir que está buenísima. Si la tuviera que definir de alguna manera, sería Game of Thrones de las series animadas. Pero, ¿saben cuántos años tardaron en hacerla? 6 jodidos años. Y bueno, se le notan claramente. Esta mierda es producto de calidad. Igualmente tengo mis peros con Arcane. Hay veces que a mí me aburría, notaba unos bajones de ritmo muy drásticos. Pero bueno, es normal, no pueden hacer una serie tan redonda y completa en una sola temporada, ¿viste? Porque eso es otra cosa. Veo muchísima gente diciendo que es una obra maestra, pero pará, flaco. Me parece que es muy pronto para hablar. Esta primera temporada me pareció una probadita de lo que se está por venir. Esperemos que no la caguen. Aunque parece que la serie va por buen rumbo. Encima alta animación. Si Silco no termina siendo Jin, me voy a enojar muchísimo, ¿eh? Igual que como me tilteé intentando ver Cyberpunk Edge Runners. Y no es que no me haya gustado, no la pude terminar. La empecé como 3 veces y simplemente no puedo. Yo ya tengo algo muy personal contra el anime, no me gusta mucho. Vi muy poquitos, pero esto no es por eso. Sino porque me parece descarado lo que hicieron los de CD Projekt al hacer este juego. Y bueno, cuando veía la serie estaba todo el día como estos hijos de remil fruta. Y en una parte me acuerdo que se hacían ahí los críticos sociales cuando hubo terrible crunch para hacer ese juego. Igual esto pasa con un montón de series y películas. Y por fin llegamos a hablar de un problema que para mí se está agrandando. Y es justamente con esta serie, Cyberpunk. Noté que a la gente le gustó tanto la serie que se olvidaron de todo el daño que este juego le hizo a la industria del videojuego. Entonces, poniéndome a pensar, noté que había un patrón, que parece que está por repetirse con Fallout. A día de hoy, esta última no salió, esto lo estoy grabando el viernes 5 de abril, así que quiero que me confirmen en los comentarios lo siguiente. Cyberpunk, Arcane, The Last of Us, Fallout, ¿qué tienen en común estas IP? Que todas pasaron por un momento de hateo extremo. Bueno, LOL siempre pasa por eso, y bien merecido lo tiene el hijo de remil fruta. ¡Me viven cagando! ¡Puta! Pero las demás eran como que estaban en un tira y afloja constante. Y generalmente, al hacer una adaptación bien, como el caso de Cyberpunk, la gente se olvida de todo. Lo mismo con The Last of Us, que el hate que recibió la secuela es más que evidente. Injustificado para mí, y bueno, ese no es tema de este video. Voy a hablar de Fallout y Bethesda, que están en un pésimo momento. El caso es que las empresas están notando que al hacer estas adaptaciones, los jugadores al agarrarle cariño a estas, pierden ese odio que tenían. Estoy viendo gente diciendo que el Cyberpunk 2077 es una obra maestra. Te voy a ser sincero, a mí no me parece un mal juego. Pero por su culpa tenemos lanzamientos de mierda día 1, con bugs, errores de mierda, y encima dicen, bueno, total lo vamos a arreglar más tarde.
No, hijo de puta, no. Con The Last of Us no fue tanto esto, sino es como dije, que lanzaron el juego 20 veces. Y bueno, ya veremos la serie de Fallout, esperemos que esté buena, pero no nos olvidemos de las idioteces que cometió Bethesda con esta saga. Sin más nada que decir, quiero agradecerte por llegar hasta acá y les quiero mandar un saludo a dos personas que me ayudaron donándome. Una es Juaniferrito165, un crack la verdad, y la otra es Vicente Wayne, que también le debo un saludo en el video de Arkham Origins, y si pueden el de Night, que la verdad unos capos, les agradezco de corazón. Y bueno, recuerden que si quieren apoyarme, en la descripción pueden ver eso. Si estás en problemas legales o aburrido, acordate, mejor mirá a Marian Max. Chao.